Regresamos con Agárrate. Si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Calogero Tramonte, hazla a través de su página web, que es tured.com, aunque siempre recomiendo mejor la aplicación de Calogero, que es Tured, porque por la aplicación puedes hacerle seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Calogero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar con Jesús Reyes, que la semana pasada estuvo ahí de vacaciones, no estuvo aquí con nosotros, pero el tema de hoy es bien importante incluso para los venezolanos de bien que han luchado tanto para limpiar el nombre de los inmigrantes que están aquí haciéndolo bien, trabajando. El tema de hoy es, la verdad, ha sido tendencia en todas las redes, lo que ha ocurrido con este influencer, que yo no puedo entender cómo se le puede llamar influencer a Leo Moreno, a Leito, y también la posición que está tomando Donald Trump con respecto a los inmigrantes venezolanos. Vamos a darle la bienvenida a Jesús, que además estuvo descansando la semana pasada. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, Patricia, gracias a Dios, todo bien. Y bueno, sí, estuve de vacaciones, te la pasamos muy bien allá con mi familia, pero contento aquí estar contigo, con nuestra comunidad y bueno, sobre todo aclarando todos estos temas de inmigración. Y ciertamente yo sé que todas estas semanas, o diría yo meses, han sido meses muy fuertes en cuanto a la inmigración y más que todo la perspectiva que ha cambiado y desafortunadamente no de una forma muy buena hacia la inmigración. Pero lo que quiero, y yo sé que vamos a hablar de esto, pero lo que quiero que la gente sepa, que no todo tiene que quedarse así, que las personas de bien son la mayoría y que con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, dando el ejemplo y condenando las acciones de nuestros propios miembros de la comunidad inmigrante que no están haciendo las cosas bien, yo pienso que esa es la manera que podemos salir adelante. Entonces, este es un país grande, es un país bondadoso. Yo pienso que, aunque quizás las cosas han cambiado un poco, no quiere decir que siempre vaya a ser así. Sí, vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump, que es prácticamente el candidato republicano para las elecciones de noviembre aquí en Estados Unidos, acerca de los delincuentes venezolanos aquí en Estados Unidos. Under Biden, the bad ones are coming in at a level that nobody ever thought was even possible. Nobody thought this was possible. In Venezuela, the crime is down 67% from what it was a year and a half ago, because they're taking all of their gangs and all of their criminals and they're depositing them into the United States of America. Venezuela, think of it, their crime. Wouldn't we love to have a statistic where crime is down 67%? Ours is only going in one direction. Y eso es verdad, lo que dice Donald Trump es cierto. Y hoy ya surgió, por fin a Leito lo metieron preso, por fin, que era un clamor popular, pero además ya hoy surgió la información de que lo van también a procesar por posesión de armas. Vamos a ver la información en la cuenta de Raíces Venezolanas está, pero está en casi todas las páginas que tienen que ver con la inmigración. Vamos a verlo. Ahí lo tienen ustedes. El tiktoker venezolano Leonel Moreno, conocido como Leito Oficial, está bajo investigación por posesión de armas. Ahí tienen ustedes la información. Jesús, ¿hasta dónde? Porque, claro, el contraste con lo bueno que se hace es muy difícil de hacer. Porque, por ejemplo, hoy estaba viendo la noticia, lamentablemente no la tengo a mano, de un médico venezolano que acaba de hacer aquí un trasplante de válvulas a corazón abierto que no se había hecho, que no tiene precedentes aquí en Estados Unidos esa operación. Y le sustituyó las válvulas coronarias a una señora de 84 años que ya no tenía posibilidades de vivir y la operación fue todo un éxito. Pero entonces esas cosas, esas noticias pasan por debajo de la mesa. Pero es que lo que venía haciendo este Leito era una cosa como demasiado burda. Burda en el sentido de lo grotesco, ¿no?
no pasaba nada. Entonces, también hay un poco de impotencia en venezolanos que no logran tener su documentación al día, que no logran que les den su residencia, que no logran que le den su permiso de trabajo. Mientras tanto, este tipo circulaba por todo el territorio de los Estados Unidos burlándose de la ley, diciendo cómo meterse en las casas, cómo invadir, cómo robar en un automercado, cómo vivir de un bebé cuando tienes un hijo aquí en los Estados Unidos. O sea, cosas que realmente son simplemente inadmisibles ante los ojos de la moral y de la ley, Jesús. Pero está detenido finalmente y pues ya lo están procesando. Pero este caso y lo que ha dicho Donald Trump nos está afectando muchísimo a los venezolanos aquí. 100%. Y la manera que lo veo es que se han unido dos males en este sentido. Estamos hablando, bueno, gobiernos en Latinoamérica, gobiernos comunistas, gobiernos socialistas, que como hemos visto y como lo ha dicho el mismo expresidente Trump, literalmente están tomando ventaja de la falta de orden, de estructura en el sistema migratorio de nuestro país, aquí en los Estados Unidos, y permiten que estas personas, muchos de ellos delincuentes, no todos, yo pienso que la gran mayoría de las personas son personas que vienen a trabajar, que vienen a salir adelante, pero sabemos que sí hay un grupo de personas que vienen es a hacer el mal o personas que no les importa ni siquiera que estén hablando de cómo hacer actos criminales, como, y bueno, leí, este señor Leonel Moreno es un ejemplo, pero hay varios de estos personajes allí que han entrado a este país. Y entonces se ha unido la falta de organización aquí en los Estados Unidos sobre la inmigración, por otro lado, gobiernos extranjeros tomando ventaja de eso, y eso ha creado un sentimiento de frustración, un sentimiento de rabia y rencor, y eso es algo que es bien desafortunado. Pero sin embargo, yo pienso que en el momento que hay un orden en el país, en el momento que sí hay un control fronterizo, donde aquellas personas de bien que vengan a salir adelante, que se les haga un monitoreo correcto y un seguimiento correcto y que de verdad tengan un caso, que no andan en estas payasadas como estaba este muchacho Leonel Moreno, pero que son personas de bien. Y si pasa el tiempo y nosotros dando el ejemplo, podemos, los americanos, el pueblo americano, darse cuenta que sí vale la pena apoyar la inmigración. Yo pienso que es algo que va a poder pasar. Y eso no lo digo simplemente por decirlo. Hemos visto en los últimos años ha habido un apoyo. Antes que todo esto pasara con estos influencers y todo este movimiento, digamos, en contra de la inmigración, ha habido mucho apoyo a los inmigrantes. De hecho, se han pasado programas de amparos especiales para diferentes países, entre esos Venezuela. Se ha hablado de reformas, ha llegado a puntos donde solo por algunos votos no ha pasado, pero entonces desafortunadamente ocurrió esto que está ocurriendo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Por un lado, de nuevo, o sea, el gobierno se le escapó de las manos, no se supo manejar la situación. Por otro lado, países tomando ventaja de esto, países comunistas, socialistas, en este caso como Venezuela, literalmente limpiando sus cárceles, dejando que personas, tanto personas buenas que vienen a los Estados Unidos a salir adelante, también coleándose personas de mal, criminales, hasta terroristas, y de alguna forma se ha salido de las manos. Tiene que haber un orden, Patricia, o sea, tiene que haber un orden, y yo no lo digo, lo digo también como venezolano, lo digo también como ciudadano de este país. Yo pienso que tanto inmigrantes como ciudadanos, todos venimos a este país por un mejor futuro, estamos buscando la seguridad para nosotros y para hijos. Y yo creo que el grupo, uno de los grupos más afectados por todo esto ha sido nosotros mismos los venezolanos, y sobre todo personas de bien, que trabajan arduamente, que quieren salir adelante, que a veces me dicen, Jesús, me da pena hablar de mi nacionalidad por lo que está haciendo este grupo de personas. Mi consejo para ellos es que no debe haber pena. Primero, hay que estar orgulloso de ser venezolano, pero segundo, mostrar ese orgullo al dar el ejemplo. O sea, si estas personas están actuando de esa manera, uno no va a actuar de esa manera. Uno va a hacer las cosas bien, uno no le va a mentir al gobierno, uno va a pagar sus impuestos, uno va a ayudar a esta comunidad, a sus propias familias, no vivir del gobierno, hacer las cosas bien. Y cuando pasan estas acciones, como han pasado con Leo y con un montón de otros influencers, desafortunadamente, que ha pasado, señalar eso, condenar esas acciones, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Y ahora además viene por cierto, Jesús, que también está pasando con Chile, ¿no?
los chilenos no necesitan visa para venir a Estados Unidos porque tienen un waiver. O sea, es igual que los europeos, ¿no? Pero resulta Correcto. que ahora hay bandas criminales también aquí en Chile, que yo estoy segura que están mezcladas, se mezclaron en el territorio chileno, se mezclaron con bandas venezolanas y están cometiendo crímenes terribles, homicidios aquí en Estados Unidos, y ya se está estudiando cerrarles el waiver a los chilenos, es decir, afectar a toda una población que no tiene la culpa, pero para evitar el crimen organizado, que entre el crimen organizado aquí en los Estados Unidos. Así es, y el llamado a las personas y bueno, a la comunidad inmigrante es que lógicamente no ver cuando hayan algún tipo de, digamos, restricciones en la frontera, restricciones en inmigración, no necesariamente quiere decir que, bueno, el gobierno quiere ser discriminatorio o racista, porque muchas veces también ese es el problema. Eh, cualquier restricción que haya, muchas veces la tomamos de esa forma, y lógico, nadie quiere que haya restricción, pero tiene que haber algún tipo de control. Si hay un control, y ese ha sido el problema por el cual no ha pasado una reforma migratoria, porque cada vez que se asoma la reforma migratoria, lo primero que dicen los republicanos es qué es lo que está pasando en la frontera, dónde está el control. Ahí siempre se acaba la discusión, nunca se llega a un acuerdo. Si llegase a haber un control donde las personas sí se le está haciendo seguimiento, sí se le está haciendo un chequeo, quiénes son las personas que están entrando y quiénes no. Ojo, nosotros queremos, yo sobre todo como inmigrante y como abogado de inmigración, yo quiero que las personas buenas, que no tengan un historial criminal, que sean personas de bien, se les dé un chance debido a que puedan presentar su caso, que puedan estar aquí con sus familias y que ellos, bueno, paguen sus impuestos, trabajen dignamente, se mantengan fuera de cualquier problema. Eso es lo que todos queremos, tanto inmigrantes como americanos, pero cuando se pierde ese control es cuando vienen los problemas. Entonces nosotros tenemos que también estar de acuerdo con ese tipo de cosas. Nos han vendido por diferentes medios que cualquier pequeña restricción, cualquier orden que se quiera hacer en la frontera, ya automáticamente es automigrante, ya automáticamente es algo malo, y no puede ser así. Un país sin orden no puede existir. Así es. Bueno, y ahora viene un incremento de las tarifas de inmigración. Jesús, eso uno siente que es como cada rato que aumentan las tarifas de inmigración. ¿De qué se trata esta medida nueva? Sí, por ahí. ¿Verdad? Cada vez que hablamos de incrementar las tarifas. No, pero es así, bueno, ya esta semana incrementaron un incremento de las tarifas de inmigración y para varias solicitudes muy comunes, porque anteriormente, hace unas semanas atrás, habíamos hablado de solo un tipo de incremento que era para solicitudes expeditas. Pero ya esta vez estamos hablando que no es solo para solicitudes expeditas, sino para varios tipos de solicitudes. Existen muchísimos, pero para darte un ejemplo, tenemos para peticiones familiares, para peticiones de viaje, peticiones laborales, permisos de trabajo, para la residencia, para la mayoría de los perdones que existen en inmigración, para mociones de reconsideración, para la ciudadanía. Claro, no estamos hablando tampoco de precios exorbitantes, pero sí un averaje de 100, $200 de incremento. Lo que sí es importante que las personas sepan es que cuando se envían las tarifas al servicio de inmigración, tiene que ser el monto exacto. No puede ser Preciso. ni menos ni más, porque a veces la gente dice, no, pero vamos a pagar póciala, un poco más póciala. Bueno, le van a negar su caso si hace eso. Tiene que ser exactamente la tarifa que es y a la dirección correcta. Así que asegúrese, hable con su abogado, la persona que lo está asesorando en su caso para determinar cuáles son las tarifas debidas de ahora en adelante. Sí, bueno, lo que pasa es que quizás el incremento es poco, pero a veces son familias, por ejemplo, de 5 personas que necesitan sacarse la residencia a las 5 personas y ahí es cuando se va sumando y sumando y sumando y es muy costoso. Para grupos familiares es muy costoso. Sí, definitivamente. Hay familias que sí puede ser sumamente costoso. Ahora, lo bueno es que también existe una manera de que las personas no tengan que pagar las tarifas si tienen bajos recursos, si se Te iba a puede preguntar demostrar eso, que si hay son alguna familias. excepción, si hay personas que puedan ser, quizás pedir que les disculpen la tarifa, o sea, que no tengan que pagarla. Claro, siempre y cuando puedan demostrar que son personas de bajos recursos, inmigración les va a pedir información que demuestre que no cumplen con los recursos necesarios para poder costear sus tarifas. Ahora, mi consejo muy personal, y esto lo he visto ya con varios casos,
Esto es solo de verdad para las personas que lo necesitan. A veces las personas tratan de ahorrar un dinero y dicen, bueno, tenemos bajos recursos, pero inmigración va a querer investigar eso. De hecho, cuando una persona acude a ese amparo, si lo podemos llamar así, o a esa excepción, ellos investigan más el caso, muchas veces dura más tiempo porque no solo se trata de aprobar, supongamos, la residencia, ahora se trata de determinar otro pequeño caso que es si la persona de verdad califica a bajos recursos o no. Van a querer investigar cuentas bancarias, impuestos, gastos que haya hecho la persona. Entonces, si no necesita hacerlo, pague sus tarifas, es lo mejor que puede hacer, así no va a haber ningún problema. Solo para aquellas personas que definitivamente no lo puedan pagar, es allí cuando existe este mecanismo. Además que yo considero que ese dinero, aquí todas las personas que están en un trámite migratorio generalmente trabajan. Entonces hay un dinero que hay que guardar para el trámite migratorio, eso es sagrado. Así Entonces, es. a veces gastamos en cosas que no son tan necesarias como el trámite migratorio, que el trámite migratorio, el estatus te va a dar todo lo demás, la oportunidad de trabajo, de ascenso, etcétera, etcétera. Así que Sí, la gente a veces está ya al final, a la recta final, ya casi obteniendo la residencia o la ciudadanía y por ahorrarse un dinerito, he visto casos de personas que le han dado una negación completa porque empezaron a pedir sus amparos o su residencia o ciudadanía por bajos recursos. Inmigración determinó que no calificaban y ahí se fue todo el caso. así es. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Mira, y te voy a pedir que te quedes ahí un momentico, que Gracias, quiero hablar Rodrigo. algo contigo aparte. Quédate ahí mientras despedimos. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso no se pierdan los 15 minutos, que siempre son más de 15 minutos, de Roberto Carlos Olivares.